Hola, bienvenidos una vez más a Link Podcast. Mi nombre es Laura Acosta y hoy estaremos hablando de un tema que mucho escuchamos hablar una y otra vez. Hay tantas opiniones sobre este tema, hay tantas frases que deambulan por el internet acerca de este tema. Y para desarrollar este tema tengo a dos invitadas. Alfayanet, un placer. Alfayanet es psicóloga. Tu especialidad, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, pues yo soy psicóloga general, especializada en problemas de aprendizaje y de conducta. Y trabajamos, ejercemos y también enseñamos la psicología. Perfecto, y aquí está Camila. Camila, preséntate, háblanos un poco de ti y ya les voy a decir por qué estamos haciendo esto. Perfecto, mi nombre es Camila, soy estudiante de psicología clínica también y nada, estoy muy feliz de estar aquí, servidora en la iglesia. A nosotros nos alegra tenerlas aquí, es un honor para nosotros contar con ustedes, no solamente en el episodio, sino en la iglesia. Gracias. Y tener profesionales como ustedes que se estén formando en un área que es tan requerida y necesaria hoy. Y es que hoy estaremos hablando del amor propio. Pero es que se dicen tantas cosas del amor propio. De hecho, yo hice una pequeña investigación y empecé a googlear, después fui por Pinterest, frases de amor propio. Y cuando hice esta búsqueda, encontré imágenes que decían como, soy mi mayor prioridad, soy suficiente como soy, tengo todo lo que necesitas. Otra variante era, tienes todo lo que necesitas. Soy afortunada y todo trabaja para mi bien, solo debo creer en mí y el universo me dará lo que necesito. Amor no es yo primero, amor propio no es yo primero, es yo también y siempre seré mi inversión más importante. Y todas estas frases, algunas nos resuenan un poquito más que otras, estaban alrededor de la búsqueda frases de amor propio. Pero entonces, ¿qué es realmente el amor propio? Y lo que más nos concierne aquí, ¿es el amor propio una idea bíblica? ¿Es algo que está de acuerdo con la vida de un creyente o las enseñanzas de Jesús? De eso estaremos hablando en el episodio de hoy, así que no se lo pueden perder. A ver, chicas, cuéntenme. Empecemos por desmitificar y por ver qué es amor propio, porque cuando uno busca amor propio, mire que salen todas estas cosas que asociamos mucho con el positivismo, con la ley de la atracción y con una serie de temas como yo tengo el poder, yo tengo el control, yo tengo la plenitud. Pero ¿qué es realmente el amor propio? Muy bien, es un tema muy amplio y vamos a ver cómo podemos resumirlo. Pero cuando definimos amor propio, podríamos considerar que es la acción o la convicción que tiene la persona de su autovalor. Ese valor que es consciente, es decir, está consciente de lo que estoy sintiendo o de lo que pienso sobre mi persona. No obstante, es bueno destacar que el amor propio del todo no es, podría decir que es que se nace, sin embargo, es natural. Todos los seres humanos sienten amor por sí mismos. Desde pequeñito, incluso se nota desde que un bebé nace que tiene la necesidad, ¿verdad?, de placer, de sentirme bien conmigo mismo. Si estoy mojado, mi pañal está mojado, pues llora porque quiere que se lo cambie. Si tengo hambre, llora porque quiere su leche. Pero es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de amor propio hay dos factores, o varios factores, no dos, que son fundamentales, que son los factores sociales. La cultura influye mucho, la sociedad, lo que nos presenta, lo que nos vende. Y tú misma decías que estabas googleando. Entonces, es lo que la sociedad te vende. Sin embargo, hay un punto que no se puede dejar a un lado, que es la crianza. Lo que mamá y papá nos van diciendo desde pequeño va construyendo el amor que sentimos hacia nosotros mismos, esa estima que puede ser positiva, sana, adecuada o puede ser muy negativa. Sí, porque de hecho, Alfa, te iba a preguntar, porque decías, es algo con lo que nacemos y viene de una vez la pregunta, porque hay personas que uno dice, ¿pero qué pasa entonces en el camino? Porque hay personas que uno, en función de todo lo que hemos leído, están como en el otro lado del espectro. Yo no me merezco nada. O si le pasan las cosas malas, es que yo me merezco que me pase todo esto malo. Y que tú las ves que aceptan unos tipos de trato que uno dice, esta persona no se ama. Entonces, ¿qué puede pasar en el camino? Y aquí quiero que también Camila nos pueda hablar un poco acerca de su percepción, ya que, bueno, Camila, al ser más joven que de las dos, claro. Y esta es una generación que se le está casi que inyectando por intravenosa el amor propio, es
el primero de los amores o el mayor de los amores. Es algo que se dice mucho. Camila, desde tu perspectiva, primero, obviamente, como una mujer joven, pero también como estudiante de psicología, ¿cómo podríamos definir o empezar a definir eso del amor propio? Bueno, en cuanto a la definición, algo complejo, porque es como tú dices, ¿verdad? Hay una definición, pero ya el mundo está ofreciendo, pues, otra cosa. Pero es como decía Mami, el amor propio es esa valoración que tenemos de nosotros mismos, esa estima, que en psicología le decimos realmente es autoestima. El amor propio, creo yo, es un nombre más comercial, como algo que se puede vender mejor, pero es el autoestima. Tenemos a veces valoraciones inadecuadas de nosotros y ahí que entra como esos dos rangos. Está el donde la persona tiene una visión súper valorada de sí misma, que es lo mejor que existe, que nada puede conmigo, que voy a detrás de mis metas y nada me va a detener, todo va a pasar, etcétera. Y también esa persona que pues se desprecia, como hablábamos. Tiene que ver mucho, así como decía también Mami, con el contexto. Hay niños, por ejemplo, que sufren mucha violencia en su casa, que define muchas veces cómo se ven a sí mismos. Y al revés, también hay niños que pues son muy sobrevalorados y pues también altera su visión de sí mismos. Entonces, habría un problema, y aquí quiero empezar a definir, porque de hecho, fuera de la grabación, estábamos comenzando de que se asociaba mucho, por ejemplo, el amor propio a ciertas cosas. Por ejemplo, Camila hablaba que se está asociando mucho el tema del amor propio con el tema de tú lo puedes. Tú lo vas a lograr con metas personales. Pero entonces yo me empiezo a preguntar, entonces las personas que por alguna razón u otra no pueden alcanzar ciertas metas, ¿no tienen amor propio? No, claro que lo tienen. Lo que pasa es que es lo que se vende. Porque antes la gente entendía el tema de amor propio, autoestima, a lo que era la imagen corporal. Es decir, si me dicen que me veo bonita y me levantaste la autoestima, me subiste el amor propio. Y está bien, es parte, pero no es solo eso. Hoy día el enfoque es mucho más porque es así realmente, tiene que ver mucho con tu capacidad. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, tenemos limitaciones y tenemos otras capacidades que son muy importantes. Ahora, el hecho de que yo tenga limitaciones o que no tenga éxito en una determinada actividad, situación, no hace que yo no me ame, o no debería hacer que yo no me ame, o no debería hacerme sentir desvalorizada porque en esa determinada situación no fui exitosa o no tengo ese talento o esa capacidad. No sé si me doy a entender. Totalmente. Y hay algo que hablábamos tras bambalinas, por así decirlo, cuando estábamos armando el episodio, y es que normalmente dentro de la iglesia, cuando hablamos de estos temas relacionados a la autoestima, al amor propio, hay como cierta resistencia, porque se asume que como buenos creyentes, y definitivamente cosa que creemos, pero muchas veces hemos malinterpretado, somos vasos de barro y todo lo demás, y eso es correcto. Pero ser un vaso de barro no significa, y para quienes no son creyentes y están escuchando esta expresión, déjenme explicarles. Nosotros consideramos a Dios y a través de Jesús el alfarero, donde nuestras vidas pueden ser moldeadas. Entonces, cuando nosotros decimos que somos vasos frágiles, que estamos como nuestra vida está derramada y dispuesta para que Dios le dé forma, muchas veces utilizamos o descontextualizamos un poco este tipo de metáforas, por así decirlo, que están en la palabra, y las utilizamos como queriendo decir que somos poca cosa. No sé si me hago entender. ¿Cuál es la posición correcta que debemos tener? Porque nuestra idea no es satanizar el amor propio, en definitiva. Claro. Pero sin duda, tampoco es creer que el amor propio es la plenitud del todo, que es que nos lo están vendiendo así. Si tú tienes el amor propio lo vas a lograr todo, y no necesariamente. Entonces, ¿cuál es la postura que tenemos que tener como iglesia frente al amor propio? Exacto. Con respecto a eso, yo siento, antes de como entrar al punto, que dentro de la iglesia hay como esas dos vertientes, por decirlo así, dentro del cristianismo. Dos posturas, exacto. Están aquellos que ven el amor propio como de esa forma, como que algo, no, eso no está bien, los cristianos no tenemos amor propio, nosotros somos nada delante del Señor, etcétera, tenemos que servir a los otros.
Y sí, eso tiene su parte de verdad. Pero también hay otra postura dentro de la iglesia que es donde los creyentes consideran, vamos a decir que es como una postura, como el amor propio que van del mundo, pero cristianizado. Es como con un disfraz cristiano, exacto. Total. Porque o sea, te dicen, yo todo lo puedo, pero en Cristo. O voy a hacer esto o aquello y yo soy victoriosa, yo soy bendecida. Es como si adaptáramos la tendencia o la moda Ujú. a a nuestras la creencias. iglesia. Exactamente. No más bien, o sea, no como adaptar la Biblia a las creencias del mundo, sino que lo estamos haciendo al revés. Entonces yo creo que un creyente maduro debe mirar el amor propio desde el punto de vista que lo ve la Biblia. Porque la misma palabra, bueno, luego me imagino que lo vamos a comentar, habla de una medida justa. Ujú. Que debemos, obviamente, tener aprecio hacia nosotros, pero más bien por el aprecio que Cristo nos da. Porque somos hechos a imagen de Dios, eso es lo primero. Una persona que sea creyente o no creyente porta la imagen de Dios, lo que ya lo hace valioso en sí mismo. Exacto. Y entonces, alguien que, además de, ¿verdad?, ser imagen de Dios y ser humano, es creyente, entonces eso le suma a su identidad, ya que está guardada en Cristo y por ende tiene cuidado de sí mismo, etcétera, tiene una autoestima mucho más justa porque obviamente es hijo de Dios, o sea. No, y es bueno agregar, Laura, el cristiano entonces es dependiente de Dios y de su soberanía, porque ahí es donde se pierde, es decir, se desvía el tema del amor propio. Cuando la gente cree que por mis capacidades, que por mis virtudes, yo puedo hacerlo, o tengo porque me lo merezco, porque no sé, pero realmente los cristianos dependemos de Dios y nos sometemos, aunque pidamos, porque es un deseo, porque queremos llegar, pero nos sometemos a la soberanía de que si a Él le place o no concedernos algo. Entonces, ahí está nuestra dependencia. Me gusta muchísimo esa parte porque es verdad, hay dos vertientes, dos posturas, dos corrientes en el mundo cristiano. Esa que está muy ligada a la prosperidad, que tiene que ver también con el amor propio y que todo lo puedo, que soy victorioso. Y pero con la atracción y con exacto, lo decreto y lo se me tiene que decreto, dar. exacto, pero no somos nosotros Dios para determinar. Pero entonces está la otra de víctima, donde nos ponemos muy poca cosa y no lo somos. Como decía muy bien Cami, el Señor nos da el valor justo, que es, somos criaturas, hijos de Dios, que es un rango bastante alto y es un privilegio y no todos tienen, pero también, obviamente, nosotros somos dependientes de Él. Y eso es bueno aclararlo, porque eso nos ayuda a entender el amor propio y que algo que no hemos dicho y es importante, sabemos que los mandamientos se han resumido en dos, en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque la palabra no está hablando ahí directamente del amor propio, pero queda implícito. Queda implícito. Porque se está diciendo que si tú al prójimo lo vas a amar como a ti mismo, es porque realmente tú te amas y que el Señor, es inherente y que el Señor está de acuerdo con que nos amemos, pero en el valor justo. Mira, algo que me llama mucho la atención y es que volvemos, Cristo siempre nos lleva como al centro. Exacto. La idea no es no tener tener una posición súper satanizada del amor propio, porque ciertamente el tener un buen autoconcepto, el tener autoconfianza, no en tus capacidades, sino en lo que Dios ha hecho en ti, en que tú eres pueblo escogido, redimido, aceptado, que Dios te llama por tu nombre, Así que es. fuiste creada para obras buenas. Todo eso tiene que hablar de nuestro autoconcepto, pero nuestro autoconcepto tiene que estar fijado en lo que ya Dios dijo que somos, no en las cosas que vamos a alcanzar. Exactamente. Y eso es una de las cosas que a mí normalmente siempre a pesar de que obviamente al crecer, porque digamos que cuando uno viene creciendo, uno viene escuchando todo este tema del feminismo, sobre todo en el tema, porque no es que este tema no incluya a los hombres. Obviamente el amor propio es algo que debe ser, Para que es todos. inherente y que es parte y es importante para todos. Pero en el tema de las mujeres, se nos ha metido de una forma increíble amor propio, amor propio, amor propio, amor propio. Y a mí lo que me empezaba a hacer ruido un poco es que pareciera que ese amor propio nunca alcanza. Es decir, como te lo están vendiendo. Y de hecho, le comentaba a Cami cuando estábamos preparando el tema,
y le decía, Cami, yo no me atrevería a decir esto con exactitud porque no tengo los números, pero esta es la generación que más habla de amor propio y es la generación más ansiosa, Sí, con más depresión, con más cosas. totalmente. Entonces, el tema del amor propio, ¿qué está pasando? Porque entendemos que el amor propio es necesario, pero el amor propio no nos está resolviendo muchos temas. Eso es así. Y- Ujú. Ok, que también, por ejemplo, eso que decíamos detrás de cámara. Yo siento que existe, eso no es científico exacto, es algo, una opinión. Existe mucha ansiedad, mucha depresión en medio de esta generación. Y tiene que ver mucho porque el amor propio que vende el mundo pone la confianza en sí mismo o pone todo el esfuerzo en sí mismo y nos damos cuenta que al final no somos suficientes. Y es para agotador. eso. Claro Es que sí. agotador. Por eso es que es necesario acudir a la fuente, que al final es Cristo. O sea, cuando ponemos toda la confianza en nosotros mismos, toda una posición muy autosuficiente, entonces nos damos cuenta que no somos tal vez lo tan suficiente, sería, valga la redundancia, para poder cumplir todo eso que nos propusimos. de Y me cierta encanta, forma. porque eso es un tema, mira, primero, eres suficiente. Sí, o sea, como dignamente, Dios me da una dignidad para ser suficiente, pero hay cosas en las que yo no voy a ser suficiente Exacto. para tener el control de todo. Y está bien, Sí. está más que bien. Y me recuerda un poco, y ahora que se me vino, no lo habíamos hablado de este versículo, pero hay un versículo que dice, ustedes pueblo han cavado sus propias cisternas que no retienen el agua, Rotas. que cisternas rotas. Esto quiere decir, en español, que nosotros, en vez de ir a la fuente de agua que calma la sed, que es Dios, hemos creado nuestros propios pozos internos Ujú. con aguas medianamente limpias, Ujú. que tienen bastantes huecos y que nunca nos van a saciar y van a ser suficientes. Así Sí, eso se debe mucho también a la cultura que se ha creado. Estamos en la cultura del yo, del cuerpo, de la belleza, y como tú decías, es agotador. Nadie puede cubrir ese estándar, nadie puede llegar a ese nivel. Y entonces el éxito hoy día es determinante para tú demostrar tal vez tu propio amor, lo que tú vales, y eso no es verdad. El amor propio que el Señor nos plantea, el amor bíblico, es que tú aceptes tus virtudes y la pongas al servicio de Dios y de otros, pero también sepas cuáles son tus limitaciones y sentirte bien y aceptar eso porque Dios te creó así y es válido, pero lamentablemente no se vende eso. Y lo que más, porque entonces es una cosa contradictoria, porque te dicen acéptate tal cual eres, pero a la vez toma el control de todo, porque si tú lo piensas como tú lo piensas, tú lo vas a lograr. Y si tú trabajas para ello, tú lo vas a lograr. Y hay cosas que no va a depender de nosotros. No. Recientemente, o bueno, no tan recientemente, pero nuestro pastor, el pastor Ami, nos hablaba que Dios era tan sabio que Él había puesto la plenitud de una forma que fuera alcanzable para todos. Y era a través del Señor, a través de Jesús y de lo que Él había hecho. Y me encantaba porque es que Él lo ponía muy simple. Si la plenitud fuera tener, por ejemplo, hijos, no todos vamos a tener hijos. Ujú. Porque, no sé, tenemos problemas para tener hijos, porque no todos se van a casar, porque no está en el plan o en el propósito de tu vida casarte, no quieres casarte, porque no sé, Por no muchas tiene, circunstancias. por muchas circunstancias. No todos vamos a tener casa propia, no todos vamos a tener vehículos, no todos vamos a conocer París ni Santorini. Entonces, si la plenitud estuviera en esas cosas, Fracasamos. fracasamos. Mayor parte de la población no tendría acceso. Y Exacto. para asegurar eso, Jesús hizo el sacrificio en la cruz. Entonces, a mí me parece y me encanta el tema este de empezar un poco, porque la idea no es decirte no cultives un amor propio, porque definitivamente es importante Es importante. que aprendamos a desarrollar un buen autoconcepto, Claro. autoconfianza, el autovalor, todo eso. Pero definitivamente, si el propósito de tu vida está basado únicamente en eso, dirían ustedes los dominicanos, ¡ay, bobo! Definitivamente. Ay, bobo, Así sí. mismo es. Totalmente. Para ir avanzando un poquito en el tema, hay algo que creo que es importante. En palabras claras, ¿cómo alguien creyente que quiere honrar al Señor, pero que a la vez quiere tener una buena relación consigo mismo, podría practicar esto del amor propio?
Pero muy fácil, porque el amor propio se va construyendo, se va trabajando, y obviamente si amamos al Señor, vamos a cuidarnos y vamos a querer la excelencia, vivir para agradarle en todo. Por ejemplo, si hago ejercicio, cuido mi dieta, trato de dormir bien, que son prácticas, ¿verdad?, saludables y que ayudan a mi bienestar, yo lo hago agradecida, como una manera de agradecer a Dios el regalo de la vida que me ha dado, la salud, porque Él me ha hecho templo del Espíritu Santo. Entonces, esa es una manera. Otra manera es cuando trato, por ejemplo, al otro de manera adecuada, cuando establezco límites. Todo eso yo lo hago también para agradar a Dios. Sé que Cami tiene a lo mejor otros puntos que podemos tocar, pero es fácil, es tener como la disposición y obviamente la relación con Dios, porque en base a lo que Jesús hizo, las personas que hemos sido redimidas, entonces tenemos además de querer proyectar a otros esto que nos ha pasado, y es la mejor manera de nosotros poder reflejarlo, y además de eso, agradarlo. Porque si, por ejemplo, yo irrespetando mi cuerpo o diciendo cosas sobre mí, ay Dios, estoy tan gorda, o estoy tan, mira esta espina, este cabello, no estoy siendo agradecida, porque se supone que yo estoy creada a imagen y semejanza de Dios, y en mí hay belleza. Y eso no es para que yo me tenga un optimismo tóxico, como se dice por ahí, o un positivismo tóxico, sino más bien porque debo estar agradecida. Al Señor le place, se tomó su tiempo, me cuida, conoce todo lo que me pasa, y yo debo manifestarlo en un cuidado también. Y con respecto a eso también, yo creo que como creyentes podemos amarnos mejor, como de dos maneras, resumiendo eso que tú decías. Al sembrar, como decíamos ahorita, nuestra identidad en Cristo, que Así realmente es. tengamos una postura clave, o más bien una posición clara de qué somos en Cristo, y recordar que esa fuente no viene de nosotros, sino de Él. Entonces Él es estable. Nuestro amor propio no va a ir de aquí para allá, hoy me siento bien, hoy me siento mal. Ok, es válido sentirse mal y bien, pero como siempre puedo recordar que mi fuente de amor personal y de amor en general es estable, que es Cristo. Y además de eso también, otra forma siento que, como tú mencionabas, que podemos agradar al Señor, que créditos a Laura que me dio la frase, es a través de la mayordomía. Es decir, podemos amarnos mejor y honrar al Señor amándonos, cuidando de lo que Él nos ha dado, que es este cuerpo, esta mente, todo lo que tenemos para Él. Es como tú decías, si yo como, qué sé yo, prefiero comer algo que sea saludable porque quiero amarme mejor para glorificar a Dios haciéndolo. Exacto. Como que al final, el fin de nuestra vida, el de la vida del creyente, es glorificar a Dios. Así es. Y amándonos o cuidándonos, administrando bien este cuerpo, esta mente, este tiempo que el Señor me ha dado, las capacidades, yo me amo mejor y le honro haciéndolo. Totalmente. No, yo creo que para ir cerrando y ya ir recapitulando las ideas principales, no se trata de que no puedas, obviamente, tener una relación cada vez más óptima y saludable contigo mismo. De hecho, es importante porque es una manera de honrar lo que Dios ya ha dicho que eres, el tiempo, lo que Dios ya ha invertido en ti, y definitivamente lo que Dios va a seguir haciendo, que Él es el que perfecciona la obra y el que va a hacer todo, el que va a terminar haciendo todo. Pero yo creo que lo más liberador de todo esto que estoy escuchando es que para el creyente, para la persona que tiene esta fe en Jesús, sus debilidades incluso le ayudan para bien. Así es. Y recuerdo algo porque la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Pero no es fuerte como un tema como un mantra. Yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Porque también es eso, como que nos dicen, repítetelo y se va a crear y vas a crear esa realidad. No. El creyente que es débil es fuerte porque sabe que hay un Dios que lo sostiene a pesar de sus debilidades. Y yo creo que eso realmente tiene que hacernos a todos como creyentes, darnos una nueva perspectiva de cómo podemos ver las situaciones, incluso cómo podemos percibirnos a nosotros mismos. Así es. Entonces yo creo que esto ha sido sumamente revelador. Y lo último que quiero rescatar de que acaban de decir estas dos damas es
que definitivamente nosotros como iglesia y como pueblo de Dios no debemos darle la espalda a estos temas, pero definitivamente sí buscar una posición mucho más cercana. Justa, sí. Más justa. Así es. No, y que la palabra, Laura, tiene la respuesta a todo. Y es un manual que nos instruye. Entonces, cuando tengamos dudas, simplemente buscar, escudriñar un poquito más y vamos a encontrar la respuesta. El Señor las tiene todas. Y otra cosa que quería agregar ya para terminar, que ese amor propio debemos extenderlo a lo demás. Por eso vámonos al segundo mandamiento resumido por Jesús, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todas esas cosas que tú vas trabajando en ti, compártelas con otros, para que también esos otros puedan recibir la gracia, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Y me refiero no solamente a la parte tal vez de la salvación, que es lo máximo, sino más bien a vivir una vida aquí en este mundo de manera más aceptable y valorándose quienes son, pero de manera justa. De Sí, manera así justa. es. ¿Algo más que agregar, Cami? Sí, unas últimas palabras. En Romanos 12:2-3, que me parece que lo vamos a leer luego, habla, bueno, no lo voy a decir textualmente, pero habla sobre no amoldar nuestra conducta a la que el mundo, ¿verdad? Está, el sistema, sino que más bien vayamos renovando nuestra mente para poder agradar a Dios con lo que hacemos. Entonces en el 3 habla de eso mismo que estamos hablando. De hecho, si usted solo ha leído Romanos 1 y 2, lea el 3. Sí, y de ¿Qué hecho habla? aquí Sí. lo tenemos. Dicen, no se amolden a la conducta de este mundo. Ujú. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como mensajero por la bondad de Dios advierto que no se consideren mejores de los que son. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. Sí. Por lo demás, hermanos, esto es Filipenses, ya esto es otra cita que le íbamos a complementar, pero vamos a leerla. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Qué bello. Así es. Bueno, perdón. Para completar la idea de ahorita, que lo que quiere decir esto es que la forma en que nos vemos debe estar regulado totalmente por la palabra. Es decir, tenemos que primero no amoldarnos al mundo, para entonces amarnos de la forma correcta. Y entonces ser transformados por medio de la palabra. Que no sea el mundo que tome como las decisiones de cómo debemos amarnos a nosotros, sino la palabra. Es decir, no vamos a traer el mundo como que a moldarlo a la palabra, sino más bien la palabra tiene que ser la que me indique cómo yo debo amarme. Y ella me dice que entonces debe ser una medida justa. Eso quería agregar un poquito más ya para concluir. La parte, por ejemplo, donde nosotros esto mismo vamos siendo arrastrados por el mundo y terminando teniendo comportamientos que parecen legales, que no pasa nada, pero que en nuestro corazón sí está siendo está mal. Por ejemplo, las redes sociales. Yo publico una foto en Instagram y se vale que yo no ponga la foto donde esté peor, ¿verdad? Donde me vea más, sino la que quede más bonita y eso. Pero ¿qué dice mi corazón? Yo ando buscando los likes o yo ando buscando elogios o simplemente quiero como tal vez compartir. Es decir, mi naturaleza, qué es lo que siento, qué es lo que provoca que yo emita una conducta. Es muy importante a nosotros que queremos agradar a Dios para evitar entonces sutilmente con lo legal terminar llevándonos arrastrados por lo que el mundo hace. Totalmente. Para concluir, el amor propio verdadero, la fuente de verdadero amor siempre va a venir de Dios. Amén. Si vas a depender de las creencias de los demás, si vas a depender de tus propios logros, posiblemente estás poniendo agua en una cisterna vacía. La mejor manera de amarte es cumplir estos primeros 2 mandamientos. Ama primero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto fue Lean Podcast.